Un día más de Reavivados por su palabra. En esta oportunidad estudiaremos el Salmo 30. El Salmo 30 es de acción de gracias y quizás celebre la liberación de algún gran peligro, probablemente la curación de una grave enfermedad. No es claro el sentido de la frase del sobrescrito en la dedicación de la casa. Quizá lo compuso David para la dedicación de su palacio o para la dedicación del altar en el lugar del futuro templo. El salmo es netamente personal. El poeta expresa profunda gratitud a Dios por su bondad y detalla las experiencias de su enfermedad. En la sinagoga moderna se lee este salmo en la fiesta de la dedicación. Sin embargo, el enfoque está en Dios y en la grandeza de su liberación. En la dedicación de la casa de David. ¿Por qué? Porque David quería que Dios fuera alabado, no él mismo, como rey de Israel. En este salmo, David da gracias al Señor por tres motivos. En primer lugar, gracias por la victoria sobre los enemigos. En segundo lugar, gracias por la sanidad. Y en tercer lugar, gracias por preservar la vida. Gracias por la victoria sobre los enemigos. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Te glorificaré, oh Jehová. En la dedicación de su propia casa, David no se exaltó a sí mismo, más bien exaltó al Señor. Lo que pudo haber sido entendido como el logro de un hombre fue la ocasión para darle la honra y gloria a Dios. Con esto vemos que el rey David sabía tres cosas que hicieron grande su reino. Y creo que cada líder piadoso debería de conocer estas tres cosas también. Número 1, David sabía que el Señor le había establecido como rey sobre Israel. David sabía que Dios le había llamado y establecido sobre Israel. Número 2, él exaltó su reino. David sabía que el reino le pertenecía a Dios, era reino de Dios y él era solamente un siervo suyo. Número 3, por el bien de su pueblo Israel. David sabía que Dios quería usarlo como un canal de bendición para su pueblo. No era por el bien de David que él fue levantado, sino por el bien del pueblo de Israel. Me has exaltado. Esto explica la principal razón de la alabanza por parte de David. Él sabía que su seguridad y estatus eran la obra de Dios. No es como si Dios hiciera todo mientras David esperaba pasivamente. No, David era un hombre con energía y acción. Sin embargo, fue más la obra de Dios que la de él. Sus enemigos no se alegraron porque Dios cuidaba a su siervo. Para David esta era una parte significativa de la victoria de Dios por parte de él. Él era constantemente confrontado por enemigos, pero Dios le protegía y le hacía vencedor en lo que se refería a sus enemigos. Gracias por la sanidad. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. David vivía con una dependencia de oración hacia Dios. Claro que Dios lo ayudaba, pero David tenía que clamar, orar ante su Dios. Sin duda que hubieron muchas ocasiones donde David recibió la sanidad de parte de Dios, tanto de enfermedad, heridas, la sanidad de su alma. Pero la idea de sanidad también es suficientemente amplia para incluir el sentido de la ayuda y el rescate de Dios por la necesidad de su siervo. Muchos comentaristas creen que David recordó cuando Dios le salvó de una enfermedad que amenazaba su vida. Era similar al salmo de alabanza de Ezequías después de su enfermedad. Dios sanó más de una ocasión al rey. Y no tengo la menor duda de que Dios también nos sana de enfermedades a nosotros, nos libra de enfermedades. Número 3, gracias por preservarme la vida. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. No sabemos si aquí David escribió lo que pudiéramos llamar una experiencia cercana a la muerte o si sería más como un escape de una muerte inminente. De cualquier forma, en su vida como soldado y líder, él tuvo más de una ocasión cuando la muerte estuvo cerca y Dios rescató su alma de su muerte. David no era inmortal, en el sentido de que un día su cuerpo moriría y pasaría de esta vida a otra. Él era un ser mortal y Dios lo cuidaba. Hubo muchas ocasiones cuando Dios retardó su muerte eventual, no permitiendo que descendiese a la sepultura. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros.
Si no fuese por la voluntad y la protección de Dios, muchos de nosotros posiblemente tendríamos años que ya hubiésemos descansado, pero Dios nos cuida. El rey David cerró este cántico para la dedicación de su casa con una determinación de agradecer a Dios para siempre. Los palacios parecen ser cosas permanentes, pero eventualmente se desmoronan. Pero Dios es eterno, Dios es inmutable y Él será correctamente alabado y le daremos gracias por siempre. El salmista concluyó como comenzó, haciendo partícipe a su corazón con una acción de gracias al Eterno, y de ahí en adelante se convierte en un patrón digno para toda la posteridad. Nosotros también le alabamos a Dios por la sanidad, por librarnos de nuestros enemigos y por preservar nuestra vida. ¿Y tú, ya le agradeciste a Dios esta mañana? Soy Yair Tobilla y deseo que tengas un día lleno de bendiciones.